mucha conexión. Conexión con la realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Fuimos los primeros en mostrarte que había algo más allá de lo que conocías. Y todavía no te mostramos todo. Imagínate, Radio Sónica. Radio Sónica, la evolución de la evolución. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque, la entrevista del día. Bueno, como te adelantaba en el bloque anterior, nos viene a visitar Daniel Lipovetsky. Le agradezco su presencia aquí en los estudios de Sónica. Es el primer candidato a diputado nacional por el Partido Federal en la elección que se viene ahora en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento un poco de su historia de vida. Yo lo conozco hace muchos años, que viene a las entrevistas o nos comunicamos, es platense, fue legislador porteño, fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri ya hace algunos años. Y bueno, siempre estuvo trabajando por la ciudad de Buenos Aires, más allá de que él es platense, tiene un amplio y un vasto conocimiento de la ciudad, por eso me parece que su candidatura aquí como primer candidato a diputado nacional representa el laburo que él ha tenido a lo largo de tantos años en este territorio. Daniel, gracias por venir a Sónica. Gracias. Un placer. Un placer, Maxi, gracias, muchas gracias. Cuando mirás esa trayectoria, ¿qué Daniel ves? ¿No? ¿Viste? Pasan los años y uno se ve más grande, tenemos menos pelo. O sea. Tremendo, más viejo seguro, eso sí, sin duda. No, bueno, la verdad que he trabajado mucho en la ciudad, como bien vos decías. Yo fui secretario de Derechos Humanos cuando Mauricio Macri fue el jefe de gobierno. Yo dependía de Horacio en la jefatura de gabinete, y la verdad que trabajamos mucho, y eso también de alguna manera en ese marco teníamos un programa que era de construcción de ciudadanía. Después se siguió ese programa, yo lo creé y después siguió, después que me fui como legislador de la ciudad, y eso hizo que recorriera toda la ciudad. La verdad que la conozco muy bien, sé las hermosas cosas que tiene, pero también sé todo lo que le falta. Y ahora después, por supuesto, como bien decía, soy platense, así que también trabajé en la provincia de Buenos Aires, fui diputado nacional por la provincia y provincial también. De alguna manera, cuando se abrió la oportunidad de volver a ser candidato por la ciudad de Buenos Aires, que tanto quiero, la verdad que lo hice con mucho gusto, porque también de alguna manera me permite seguir actualizado con una realidad de la ciudad que hoy estoy en campaña y la estoy recorriendo. Necesita de alguna manera cambios que tienen que ver, sobre todo, voy a salir de la gestión local porque eso ya fue de alguna manera votado cuando se votó en la elección de mayo, pero sí claramente el impacto de las políticas nacionales sobre la realidad económica de la ciudad se nota muy claramente, ¿no? En el comercio, que la ciudad es una ciudad de comercio y de servicios. Sin lugar a dudas, es una ciudad de servicios, sin lugar a dudas, y hoy el barrio que recorras te dicen los comerciantes que no venden nada, que se le cayeron las ventas a niveles de un 50 menos, 70 menos, la cantidad de locales cerrados que hay en todos lados, ni te digo en Florida, ¿no? El otro día caminaba por Florida y en la zona turística, y por supuesto que está todo cerrado, cientos de locales vacíos, porque, no sé si cientos, no voy a exagerar, pero muchísimos locales vacíos, y esto tiene que ver con que no hay turismo, porque claramente el modelo de dólar barato hace que hoy estemos carísimos para cualquier turista. El turista que más venía acá, sobre todo es el brasileño, por una cuestión de cercanía, porque recordemos que la Argentina es un lugar que está lejos de los centros mundiales emisores de turismo, como es Europa, por ejemplo, o Asia, y por lo tanto Brasil era un gran proveedor de turismo receptivo, y hoy prácticamente ha desaparecido, porque claramente cualquier excursión por ejemplo, me contaba el otro día hablando con una agencia que vendía las excursiones ahí de receptivas, como una excursión de tango, me decía que cualquier excursión de tango con cene que sale más de $100, y eso para cualquier turista de clase media brasileño es muchísima plata, y entonces dejan de venir, y entonces eso impacta sin lugar a dudas sobre todo lo que tiene que ver con el comercio. Y después, por supuesto, la falta de guita, ¿no? La gente no tiene plata, entonces en cualquier otro día caminaba por ahí por Lugano y Villa Riachuelo, y te decían los comerciantes, la gente no tiene un mango, porque los sueldos, este es un modelo que se basa en precios altos con sueldos muy bajos. Exacto. Y eso hace que, por supuesto, la gente no llega a fin de mes, porque además
todos los días aumentan las cosas. La nafta aumentó 5 veces en el mes, imaginémonos. Y además vos fíjate, Daniel, que también es muy difícil, digamos, la recomposición salarial, porque, digamos, si vos tenés una ciudad de servicios, digamos, ¿cómo haces para que la pyme pueda pagar mejores sueldos si no vendes nada? No, claro, es imposible, claramente, porque bueno, digamos, a ver, más allá de los topes que le ha puesto el propio gobierno del 1% a las paritarias, está claro de que cualquier pyme no puede aumentar un sueldo si no tiene mejores ingresos, y para tener mejores ingresos necesitas vender más, y no puedes vender más porque claramente está todo pisado. Ni siquiera vos decís, bueno, en esta ciudad que el impacto del sector público tiene fuerte, porque acá trabajan muchos porteños o que vienen a la ciudad, trabajan en el sector público nacional y también de la ciudad, también están pisados, por lo tanto, de alguna manera no hay manera que vos veas que esta situación pueda mejorar en lo inmediato. Sí. Y esto es lo que de alguna manera es otra de las grandes mentiras del presidente, ¿no? Cuando el presidente Milei decía que los sueldos van a subir como pedo de abuso, creo que dijo, o los precios van a bajar, bueno, todas cosas que no pasaron. Y entonces, bueno, también dijo que no lo iba a bajar hablando de bajar, tampoco dijo que lo iba a bajar a Expert y lo acaba de bajar, así que estamos acostumbrados a las mentiras del presidente. Pero más allá de todo, realmente la situación de la Argentina en general y de la ciudad en particular son preocupantes. Cuando salís a la calle y la gente te cuenta esta problemática y vos la escuchás y tratás de darle una respuesta, me imagino que es un momento difícil, ¿no? Para esbozar respuesta y para prometer también, ¿no? No hay que prometer nada porque la realidad es que cuando uno es candidato a legislador no va a poder resolver un montón de cosas que la gente vive en el día a día. Pero sí, por supuesto, puede aportar. Yo tengo mis propios proyectos, digamos, vinculados con 3 cuestiones principales que si te las cuento. Adelante. Y que alguna tiene algún impacto en la gente, ¿no? El primero, mirá, el primer proyecto que yo voy a presentar si soy diputado nacional es aplicarle un impuesto del 1% al carry trade. El único ganador de este plan económico ha sido los socios y amigos de Toto Caputo de la timba financiera. Son los que se la han llevado en pala, digamos, por decirlo de alguna manera, con el carry trade, que es de alguna manera todo lo que el gobierno ha tratado de garantizar en todo este tiempo de crisis económica, ¿no? El último mes hemos visto como el gobierno se desesperó por mantener el dólar dentro de la banda, porque claramente si está dentro de la banda vos le podés seguir asegurando a la timba financiera del carry trade que se la sigan llevando como pasa hoy, ¿no? Que se llevan realmente, los números son impactantes, ¿no? De la guita no que se le van de la previsión que tenía dentro de ese marco. Claro, el carry trade banda funciona si vos le aseguras al inversor especulativo que trae cientos de millones de dólares de afuera para invertir en la tasa de interés altísima del gobierno, pero siempre y cuando vos le garantices durante el tiempo que vos invertís, que son, por supuesto, capitales que vienen a corto plazo, 60 días en general, les garantizás que el tipo de cambio se va a mantener dentro de la banda. Por eso cuando el dólar se le empezó a ir de la banda, se desesperaron, buscaron primero apoyo de Estados Unidos, bueno, todo lo que sea para poder mantenerlo. Y por supuesto Estados Unidos, que de alguna manera muchos de sus capitales son de origen de ahí, ayudan en ese proceso. Pero bueno, la realidad nosotros lo que vamos a decir, bueno, de toda esa guita que vos te llevás, el 1% dejala acá. Okay. Y ese 1% no lo vamos a mandar a rentas generales que después se pierden en el marco del Estado. Lo vamos a destinar a dos asignaciones específicas. Una, para que la gente pueda viajar más barato en el transporte público. El transporte público hoy cada vez vos decís, es poca plata, mucha plata, pero hoy se ha transformado en un peso importante dentro de la economía de una persona, sobre todo. Mirá, el otro día hablábamos justamente. Sí, es poca plata si lo comparás a lo mejor con el transporte público en el exterior, pero cuando lo comparas con el ingreso de los argentinos, no es poca plata. Lo mismo, ayer lo escuchaba Milei hablando del pago de la luz. Él decía, si lo comparás con el exterior, la luz sigue siendo barata en Argentina. Sí, pero ¿cuánto ganan en el exterior? Sí, los ingresos son incomparables, claramente. No se pueden comparar. Y además, mira, el otro día justamente ahí en Lugano me decía uno, mira, nosotros para llegar al centro tenemos que tomar a veces 2 transportes, no uno solo. Entonces, obviamente el costo es muy alto. Claro. Entonces, cuando hablo del centro, no es solamente el centro, hay gente que vive en Lugano y trabaja en Belgrano. Claro. Y claramente ahí necesitas más de un transporte. Entonces, en ese marco vamos a destinarlo a bajar el costo del transporte de los que viajan al trabajo, y por el otro lado vamos a bajar las cargas sociales a las pymes, ¿no? Que me parece que es el otro problema que estamos teniendo. Mira, la realidad es que las pymes son las que dan empleo en la Argentina, mayoritariamente. Más del 60% del empleo registrado en la Argentina lo dan las pymes. Y hoy las pymes, lo que acabamos de decir, no pueden contratar a nadie, porque en la realidad no venden nada y encima
las cargas sociales que implica tener un empleado registrado son muy altas, no solamente para las pymes, para todos, pero las pymes en particular, porque por supuesto por el volumen económico que tienen. Entonces, la idea es bajar las cargas sociales de las pymes a través de una asignación específica para que de alguna manera tampoco signifique que se desfinancie el sistema. Porque siempre te dicen, che, si yo bajo las cargas sociales, desfinanciás el sistema social. No, si vos usás este impuesto para reemplazar lo que paga la pyme por esto, no desfinanciás el sistema y por otro lado, la pyme paga menos y eso puede ayudar a que generen más trabajo, que es lo que realmente vamos camino. Se han perdido más de 500.000 puestos de trabajo desde noviembre del 2023 hasta hoy. Más de 200.000 registrados y entre 200 y 300.000 no registrados o en negro. Es un número enorme. Estamos hablando de 500.000 de familias argentinas que se quedaron sin laburo. Claro. Entonces, con este impuesto vamos a de alguna manera ayudar a resolver. Y esto es un poco lo que, volviendo a tu pregunta, lo que yo les cuento a los vecinos que me plantean esa situación tan desesperante hoy de que no venden, de que la guita no llegan al fin de mes. Y bueno, con esto voy a poder ayudar. Por supuesto no lo voy a poder resolver. Resolverlo, claramente la situación económica la resolvés desde el Ejecutivo. El Congreso puede ayudar con proyectos como este. Y otro tema que por supuesto voy a volver a trabajar, como lo hice antes, es una ley de alquileres 2.0. Otro de los problemas que hoy estamos teniendo es que el gobierno derogó la ley de alquileres, una ley que por supuesto tuvo sus cosas buenas y sus cosas que no funcionaron. Siempre hay que aprender de las cosas que no funcionan y tratar de corregirlas, pero la solución, como siempre, no es la motosierra, ¿no? La motosierra de Milei fue solamente para la gente y no para la casta, como dijo él, o para derogar una ley de alquileres, que no era necesario. Vos podías corregirla, había cosas para mejorar, pero había un montón de cosas que no, que estaban bien, como por ejemplo decir, che, el costo de ingreso a una vivienda para un inquilino es muy caro. Sí. Vos llegás, alquilás, con todo lo que implica mudarte de vivienda y tenés que pagar 2 o 3 meses por adelantado que te piden. Tenés que pagar 2 o 3 meses de depósito, más todo lo que implica la mudanza, es un montón de plata. Nosotros en la ley de alquileres anterior, que derogó Milei por un DNU, recordémoslo, bajábamos esos costos, estableciendo que era solamente un mes de depósito, estableciendo que solamente te podían pedir un mes por adelantado, justamente para que el ingreso a la vivienda sea más bajo. Y después, por ejemplo, establecíamos cosas que hoy te están poniendo en los contratos. Por ejemplo, las empresas extraordinarias las tiene que pagar sí o sí el locador, no el inquilino, porque corresponde al gasto, no es el gasto ordinario de la vivienda. Bueno, eso hoy te lo están imponiendo en el contrato para que te lo pague el inquilino. El tema de las reparaciones urgentes, regulamos las reparaciones urgentes para que si hay una rotura de la vivienda alquilada y el locador no te da bola, lo puede hacer el inquilino, puede contarlo, eso estaba regulado. Bueno, eso desapareció. Ampliar los instrumentos para garantizar. No necesariamente tienes que garantizar con un título de propiedad, puedes garantizar con un recibo de sueldo. Si puedes sacar un crédito con un recibo de sueldo, ¿por qué no poder garantizar un alquiler? Bueno, un montón de cosas que la ley aportaba y que lamentablemente Milei la derogó con el falso argumento de que había que dejar libre contratación de las partes. Podía ser creíble si eso era así, pero sabes que no fue así, porque Milei en el mismo DNU 70, donde deroga la ley de alquileres, incluye regulaciones de alquiler, pero las regulaciones que incluye son todas a favor del locador. Por ejemplo, vos hoy sos inquilino y el locador en cualquier momento que tengas un contrato firmado por 2 años, el locador puede venir y al año decirte, che, ¿sabes qué? Recién. Te vas. Y a vos te deja a la calle y el locador no tiene que pagarte ninguna compensación por eso. Ahora, si vos sos inquilino y te querés ir, tenés que pagarle al locador. O sea, te das cuenta que Milei reguló, pero reguló a favor del locador. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con las regulaciones, pero estoy de acuerdo en las regulaciones, en este caso, a favor del inquilino, que es la parte más débil de la relación. Trabajé para eso en la ley anterior y voy a trabajar con esto, para esto en la ley que viene. En base a esto que nos estás contando y nos estás diciendo, ¿cómo ves también el tema de la regulación a nivel comercial? Por esto que decís de los comerciantes, ¿no? De los locales que cierran, que muchas veces también se van por el costo que tiene el alquiler. Bueno, es un tema. Nosotros en la ley anterior, salvo algunas cuestiones específicas, habíamos legislado solamente alquiler para vivienda. Lo sé, por eso te lo pregunto. Pero me parece que hay ciertas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los locales de menor tamaño que deberíamos incluir. Otras que no, porque no tienen que ver con la lógica de la vivienda, pero sí me parece que lo que tiene que ver, por ejemplo, con
a ver, ¿qué pasa que me cuentan los comerciantes, ¿no? Por ejemplo, a vos te piden de depósito, cuando son alquileres comerciales, hasta te piden a veces 6 meses de depósito, porque por supuesto tienen otras características. ¿Y qué pasa? Pasan 2 años o 3 años, pues en este caso generalmente a veces se firman contratos de más tiempo, y cuando termina el contrato te devuelven el valor de los meses de depósito al valor histórico de lo que lo depositaste. Eso no puede ser, porque en definitiva, a ver. Porque solo si lo dejaste en una billetera virtual, no te digo si compraste dólares en una billetera virtual. Ya te da intereses. Entonces digo, a ver, la ganancia del locador en este caso tiene que ser por el pago del canon locativo, no por otras trampitas que vos haces. Porque la realidad es, vos fijás un precio y ese es el precio que, como locador, ese es el precio que te tiene que garantizar la ganancia que vos querés dentro de los valores de mercado. Todas esas trampitas de querer especular con que te quedás con la inflación de los meses de depósito no existe. Esas son las cuestiones que seguramente en la ley de alquileres 2.0 vamos a también incluir. Y me dijiste una tercera. Sí, está bien, muy bien, me había olvidado. Bueno, lo que ya sabés que ya he trabajado mucho, que son nuestros queridos compañeros de la vida, que son los animales, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero los animales en este contexto, mira, la verdad, los animales son nuestros compañeros de la vida. Muchísima gente acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en la Argentina los acompaña un perro o un gato, y lamentablemente no tienen una regulación que permita sancionar a quienes ejercen crueldad o maltrato entre un animal. Yo ya trabajé temas de los animales, no es que estoy haciendo un biribiri porque estoy en campaña, ya lo sabés muy bien. Yo ya lo sé. Fui el impulsor de la ley que prohibió la carrera de galgos, que terminamos con el tema de los galgos descartados a la borde de las rutas, abandonados por los galgueros. Me comí una denuncia penal en Comodoro Pi por eso. Y además que hubo hasta marcha de galgueros frente al Congreso. Bueno, me denunciaron penalmente los galgueros para tratar de que yo no para que yo no avance con la ley. Yo la tenía en mi comisión, decidí avanzar y los galgueros me denunciaron como Comodoro Pi sin ningún fundamento. Por supuesto, la denuncia no ni avanzó, pero me comí las apretadas de ellos porque realmente se comportan como mafias. Pero no, a mí esas cosas vos sabés que no me importan, nunca logran su cometido con esas apretadas. Así que sacamos esa ley. Y en ese momento trabajé para que hagamos una ley que mejore la ley de maltrato animal. ¿Por qué mejore? Pues tenemos una ley. Pasa que es una ley del año 54, claro, 1954, muy antigua, que fue precursora en América Latina. No había leyes de esto y Argentina tuvo la primera ley de protección animal, pero claro, quedó muy vieja. Para que te des una idea, hoy la sanción ante el maltrato animal es de 1 año máximo, no existe. Entonces hay que mejorar las penas y después hay que avanzar en un tema que yo quise avanzar y lamentablemente no lo logré, que fue, pero ahora voy a volver a tomarlo, que es dejar que los animales sean considerados cosas. Hoy, para la ley, para el Código Civil y Comercial Nacional, un animal es una cosa, y claramente estamos lejos de que sea una cosa. Una cosa es este par de anteojos, ese termo. Pero eso es verdad, es histórica esa discusión dentro del derecho, pero está claro, es una persona, si querés. No lo querés considerar persona, no lo consideres persona, pero siente. Exactamente. Siente. Exactamente. Eso es lo que digo, que es un ser no humano sintiente. Sintiente. Y entonces, desde ahí lo vamos a considerar, lo vamos a regular, por supuesto que con todas las garantías para que el sector productivo no se sienta afectado, no somos locos, pero sí somos conscientes de que los animales necesitan protección y vamos a trabajar para eso, así que te diría que sintéticamente mis 3 grandes proyectos van a ser así. Además, Dani, esto es importante decirlo, en el mundo se está hablando de este tema. Lo que pasa es que Argentina, viste, siempre estamos con nuestros problemas particulares, pero el mundo habla de estos temas. Exactamente. No, aparte, mira, a ver, ¿sabes la cantidad de gente grande, de adultos mayores, que viven solos y que su única compañía es un perrito, un gato? Es así, está lleno. Más en las grandes ciudades como estas, donde por supuesto la multitud hace que sea mucho más difícil generar a veces vínculos sociales. Esas personas necesitan una compañía. Totalmente. Y esa compañía siempre es un animal. ¿Cómo nos lo vamos a cuidar? Daniel, ha sido un placer recibirte. Como siempre, muchas gracias. Vamos a decirle a nuestros viewers, oyentes, por donde nos estén siguiendo, que Daniel Lipovetsky es primer candidato a diputado nacional por el Partido Federal, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vino a contar sus propuestas, así que si te gustaron, estás interesado, ahí tenés la posibilidad para votarlo ahora en octubre. Así es, bueno, muchas gracias. Y no se olviden que cuando vayan a votar, se vota con boleta única, papel, hay que marcar 2 tildes en la Ciudad de Buenos Aires. 1, el candidato senador que les guste,
y otro el candidato a diputado, que espero que sea mi candidatura, que es, como bien dijo Maxi, la lista número 8, Partido Federal. Muchas gracias por venir a Sónica. Gracias, siempre un placer. Daniel Lipovetsky en la mañana de Sónica. Cada mañana Maxi Lecky y un gran equipo analizan lo que pasa y toda la información del día. El arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de